Hey, good morning. Today's topic is going to be simple past. El pasado simple, el cual vamos a ver en su forma positiva, negativa, en pregunta, en question. Vamos a hablar un poquito acerca del pasado simple, de simple past, y decimos que es para hablar acerca de situaciones que se completaron en el pasado o que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado en un momento específico. En el pasado simple hay dos tipos de verbos, el regular y irregular, los verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, los verbos irregulares tenemos el verb to be, el verbo to be, que es el ser o estar, el verb to have, que es el verbo tener, y finalmente the verb to do, el verbo hacer. Estos son verbos irregulares. Claro, hay muchísimos más verbos irregulares, pero los que vamos a estar viendo en estas clases va a ser esos tres tipos. Ahora, tenemos aparte de los verbos irregulares, también tenemos los verbos regulares. A esos verbos regulares vamos a agregarle una terminación de D, ED o IED, el famoso D, ED en IED. Y este es el tema que vamos a estar viendo este día, los regular verbs in simple past. Tenemos unas spelling rules, unas reglas de deletreo para cada uno de estos verbos. Por ejemplo, the verb ending in E, los verbos que terminan en E, le vamos a agregar una D al final de cada uno de ellos. Por ejemplo, live, le agregamos, porque termina en una E, le agregamos una D. Y lo pronunciamos lived, lived. Tenemos el verbo like, que es gustar, y le agregamos solamente una D por la regla. Y finalmente lo pronunciamos liked, liked. Tenemos surprise, termina en E y le agregamos solamente una D, surprised. También con estas spelling rules también hay rules for pronunciation, hay reglas de pronunciaciones que lo vamos a ver en otro video más adelante. Now, tenemos el siguiente, ending in consonant plus Y. Todo verbo que termine en una consonante y una Y, vamos a agregarle una IED, pero vamos a tener que eliminar la Y. Repito, los verbos que terminen en consonante más una Y, eliminamos la Y, la sustituimos por una I y agregamos una ED. Y nos queda el verbo llorar, cry, lo decimos cried, cried. Hemos eliminado la Y y hemos agregado una I siguiendo de ED. Fry, freír, fried. Study, studied. Estudiar, estudiado. Now, the verbs, si los verbos no, hay una regla que dice que si no está ni acá ni acá, sencillamente le agregamos ed a los verbos. Por ejemplo, el caso de walk, caminar, le agregamos solamente una ed y decimos walked. Star, que significa protagonizar, le agregamos solamente la ed y aquí sería starred. Finalmente con water, regar las plantas, por ejemplo. Water, lo decimos watered. Termina en una R y le agregamos solamente una ED. En este caso, si no sabes cuáles son los verbos con sus terminaciones, solamente tienes que acordarte de estos dos. Si ya te puedes estos dos, puedes manejar sencillamente. Si sabes que los verbos terminan en E, no le vas a agregar una ED, claro. Si los verbos terminan en una consonante más de una Y, no le vas a agregar ED. Por eso cada una de estas reglas tiene unas indicaciones específicas. Y finalmente tenemos de yellow color, tenemos la CVC, consonant, vowel and consonant, consonante, vocal y una consonante. Nosotros, cuando tengamos esto en un verbo, regularmente son verbos cortos, son verbos de una sílaba, pero sí, claro, hay verbos de 2, 3 sílabas que llevan esta misma regla. Pero en este caso te he puesto de una sílaba. Si tenemos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, por ejemplo acá, stop, termina en una T o P, consonante, vocal, consonante, nosotros duplicamos la última consonante y agregamos la ED. So we say stopped con doble P, nodded and dropped. Nodded, chicos, el verbo nod es prácticamente hacer esto en la, ya a ver. El verbo nod es esto. Just move your head lower and higher, lower and higher. Es como decir sí, pero sin palabra. Eso es nod,
¿ok? Uno dijese en cabecear, ese es un verbo que lo podríamos, un sinónimo. Una oración podría ser, Mom, my brother didn't say anything, he just nodded. Mamá, mi hermano no dijo nada, solamente dijo, all right, he just nodded, solo movió su cabeza, ¿ok? Eso es nod. Y finalmente drop, que es botar, dropped. Now I give you some examples. You have to identify the verbs. Tienen que identificar los verbos y clasificarlos con cada una de los orígenes de las reglas de spelling rules. All right, for simple past, vamos a ver el pasado simple con algunas oraciones. En este caso vamos a ocupar el verbo prepare, preparar. And we say, comenzamos diciendo que esos son verbos regular, verbos regulares. Solamente vamos a trabajar con los regulares, recuérdense. Now, we got the formula. Tenemos la fórmula SVC, sujeto, verbo, complemento. En el primer verbo, el verbo va a ir cambiado, va a ir con una alteración. En este caso, lo que hemos visto previamente. Vamos a agregarle la D, la IED o la ED, dependiendo cada uno de sus verbos. Subject, verb, and complement, para positivo. Para negativo, bueno, para positivo, la oración sería I prepared a sandwich. I prepared a sandwich. Yo preparé un sándwich. Si vemos acá el sujeto I, el verbo prepare, que el cual lleva una alteración de la D, y finalmente mi complemento, sandwich. ¿Cómo hacemos esta oración negativa? We use the formula subject, didn't, the verb in the base form, el verbo en su forma base, y un complemento. El didn't, ¿qué significa acá? Significa no. Yo no, tú no, nosotros no. Seguido del verbo sin ninguna alteración. Por eso le digo forma base. El ejemplo. I didn't prepare a sandwich. Yo no preparé un sándwich. Digamos acá tenemos el auxiliar didn't junto con a la par del verbo prepare, el cual no va a tener ninguna alteración. Siempre que haya un auxiliar antes del verbo, no va a tener ninguna alteración el verbo. ¿Por qué? Porque el auxiliar está ayudando al verbo. Y finalmente, we got, did I prepare a sandwich? La fórmula did siempre al principio, seguido del sujeto, el verbo en su forma base sin ninguna alteración, porque ya llevo un auxiliar, y finalmente mi complemento con un signo de interrogación. Did I prepare a sandwich? ¿Preparé yo un sándwich? Did you? Did we? Puede ocuparse con cualquiera de los verbos, con cualquiera de los sujetos, perdón. Todos los sujetos son válidos y se pueden conjugar con todos estos verbos. Now, simple past with the verb practice, el verbo practicar. Subject, una vez más tenemos las mismas fórmulas y ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. Right, the sentences are going to be, he practiced tennis 2 hours ago. Él practicó tenis hace 2 horas. Mi complemento, 2 hours ago, hace 2 horas. En negativo, he didn't practice tennis 2 hours ago. Recordémonos que el verbo tiene que ir en su forma base, en su forma natural, porque llevamos un auxiliar. He didn't practice tennis 2 hours ago. Y finalmente en question, did he practice tennis 2 hours ago? Signo de interrogación. Y al principio siempre un did. Ok, recapitulando, aquí te tengo un ejercicio en forma positiva, negativa y pregunta. ¿Cómo harías una oración utilizando el verbo talk, hablar, en positivo, negativo y pregunta? A mí me lo está preguntando. All right, so in this session, en esa sesión, chicos, hemos hablado acerca de los verbos regular, que le agregamos de, ed o ied. La siguiente sesión hablaremos acerca de verb to be, verb to have, and the verb to do, que son los verbos irregulares. Ejercicios para ese momento. I really need that you use these verbs in a sentence. Quiero que ocupes estos verbos en una oración, positive, negative, and sentence.